que son incluso más económicos, su función es prevenir el establecimiento de las enfermedades. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen cuando yo los aplico y van a formar una capa protectora sobre las plantas. Así como si yo todos los días me pusiera crema bloqueadora, ¿no? Me va a proteger del sol. Lo mismo, esto va a ser la función de estos protectantes. Esos protectantes me van a proteger creando una película, evitando que las enfermedades se establezcan, las esporas o las esporas germinen, pero tienen que ir apalancadas con productos que sean translaminares o sistémicos. Entonces, estos productos que son translaminares o sistémicos, esos sí se van a meter a la planta, válgase la redundancia. Un Propomocar, la marca Pitstop, se va a meter. Un Dipróspero, que son dos activos sistémicos, se van a meter. Un Royal Super, que es un antiesporulante, se va a quedar solamente en la superficie haciendo un efecto de poda en la esporulación. Y pues en la parte de arriba ven ustedes numeritos, hay una rotación de modos de acción, no rotación de marcas, sino modos de acción que nos van a ayudar a evitar que tengamos problemas de resistencia. Y bueno, todo esto, pues las condiciones ambientales nos van a favorecer. Esto nada más se los pongo aquí porque una ilustración. Radman y Pitstop son productos que ya les hablaba de su selectividad en etapas tempranas, pero en etapas cercanas a cosecha, los días a cosecha son importantes también, los podemos aplicar muy cercanos a la cosecha. Las semillas, que también tenemos en la etapa foliar. ¿Qué tan comunes tienen aquí semillas? Sí, ¿verdad? Es común. Y normalmente la semilla pensamos que es de condiciones secas, muy secas. Pero no. Una semilla también, para que nos ataque, requiere de humedad para catalizarse. Entonces, las semillas, pues lo que nosotros vemos en las semillas es esto. Vemos las manchas blanquecinas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas manchas blanquecinas, pensamos en semillas. Y las semillas, pues no hay mucho con qué controlarlas, ¿verdad? Triazoles o estrobilurinas. Entonces, con eso vamos a controlar semillas. Pero no está por demás comentarles que todas las semillas parecen lo mismo, ¿verdad? Todas son con micelio superficial, las mismas estructuras, a excepción de la semilla de los tomates y de los chiles. La semilla que le pega al tomate y a los chiles es una semilla endofítica, es decir, intracelular. Entonces ya ahí ya no fue lo mismo para controlar semillas, porque todas las semillas, su micelio es superficial, y con cualquier producto, incluso de contacto, podemos controlarlas con azufres o con productos de contacto, podemos controlar esas. Pero en el caso de las de tomate y chile necesitamos al menos productos translaminares o sistémicos. ¿Y cuáles son estos? Pues un triazol o las estrobilurinas. Y entonces, de las ofertas UPL para controlar semillas, tenemos varias, ¿verdad? Podemos empezar con un producto que lo consideramos un inductor de resistencia, que se llama Vaxiplan. Vaxiplan es como una vacuna para las plantas, y de ahí su nombre. Entonces, este producto se tiene que aplicar en las primeras etapas después de que se trasplanta, porque lo que necesitamos es inducir las defensas naturales de la planta, y no solo a semillas, sino también a otras enfermedades que también vamos a platicar. Entonces tenemos productos como Vaxiplan, que los podemos aplicar en etapas tempranas, como Endorse, Caligrin, que es nuestro bicarbonato de potasio, Vigol, que tiene efecto contra semillas, Terraguard para semillas, Pyro, Property, que es nuestra especialidad para controlar semillas, y Dispers, azufre, que es para controlar semillas en muchos cultivos. Entonces, ¿cuál es una de las fortalezas que tenemos con estos productos para controlar semillas? Los días a cosecha. Entonces, esos días a cosecha, si ustedes ven, es de 0 días en casi todos, a excepción de Vigol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos representa? A lo mejor antes lo veíamos lejano porque decíamos solo para la agricultura de exportación, ¿verdad? Pero ahora en esta zona, de aquí hasta Tecamachalco,
pues mucha de la agricultura que hay aquí es agricultura que es de exportación, ya estamos con esas normas de fitosanidad o de inocuidad más bien, más estrictas. Entonces, en muchos lugares es importante también esto, los días a cosecha. ¿Y cómo ponemos estos productos? ¿Cómo los tenemos que aplicar? Les decía, un Vacciplant en etapas tempranas, porque lo que quiere es inducir la resistencia de la planta, no solo a semicilla, a botrytis, a bacterias, a muchas enfermedades. Endorse y Vigol como preventivos, Property cuando tenemos los primeros síntomas, Terraguard cuando tenemos síntomas pero ya más fuertes, que normalmente nos damos cuenta que tenemos semicilla cuando ya tenemos una severidad muy alta, y pues en etapa de cosecha con productos con 0 días como un caligrino o un dispers, ¿verdad? Entonces, con esto podemos controlar semicilla. Semicilla no es tan agresiva como los tizones, pero sí requieren de mucho cuidado. También en los chiles y las alternarias, ¿verdad? Aquí pasamos a las alternarias, que normalmente vemos la alternaria y vemos las manchitas, decimos, bueno, esta es alternaria, se presentan manchas concéntricas, el halo amarillento alrededor, el patógeno que la causa, y lo que vemos es esto. Podemos tener alternaria en hojas, en las inflorescencias e incluso en los frutos. En los frutos también tenemos alternaria, pero cuando ya tenemos esto, quiere decir que se nos pasó la etapa vegetativa para controlarla. Y si ya usamos Vacciplant, pues también me va a ayudar para alternaria. Si vengo haciendo aplicaciones preventivas para tizón con productos a base de Mancozeb, pues eso también me ayuda. Con Vigol también me ayuda. Y ahí solamente vemos un producto que se llama Vencedor. Vencedor es un producto, una mezcla triple. Y entonces, si ustedes ven aquí, donde dice Vencedor, tiene Mancozeb, tiene tebuconazol y tiene azoxystrobin. Tiene 3 ingredientes activos para controlar varias enfermedades también. Entonces, Vencedor lo que me hace es que no le va a dar oportunidad al hongo en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Si tiene la parte de espora, la parte de crecimiento de micelio, todo eso me va a ayudar a controlar Vencedor. Entonces ahí no le fallamos con este producto. Botrytis, que requiere alta humedad para que se desarrolle. Entonces, las coloraciones del micelio en botrytis es unas coloraciones grisáceas, a diferencia de la semicilla, que es blanquecino. Entonces aquí es una coloración grisácea que también requiere alta humedad, y normalmente nosotros nos damos cuenta que tenemos botrytis justamente en la etapa de fructificación. Ahí nosotros decimos hay botrytis, pero también tenemos botrytis en los tallos. En los tallos hay que buscar, si tenemos crecimientos blanquecinos sobre los tallos, posiblemente es esclerotinia. Si tenemos crecimientos grisáceos, puede ser botrytis. Y esas enfermedades, si ustedes se acuerdan, en lo que les ponía de la tablita, están emparentadas. De un lado teníamos a botrytis, del otro lado teníamos esclerotinia. Entonces están emparentadas esas enfermedades. Y para controlar botrytis, pues no quiere decir que hacemos aplicaciones para cada tipo de enfermedad, sino que si ya aplicamos un Vacciplant, si aplicamos un Endorse, va a tener efectos sobre botrytis. Si aplicamos un clorotalonil, que lo vemos ahí con la marca Rolling, y de especialidad es el producto Elevat. Elevat es un producto que su activo es Fengesemid y es altamente específico para controlar botrytis. Sobre todo, este producto se aplica en muchos cultivos ya cuando vemos el daño, pero la botrytis debemos de controlarla desde antes. Desde la botrytis hay que controlarla desde la floración. Al momento que empieza la floración, ahí nosotros debemos empezar a controlar botrytis. Y a veces, pues no es un control específico. Ustedes pueden ver que tenemos productos como un Captan, clorotalonil, un Endorse, o productos que ya hayamos aplicado también van a tener efectos sobre botrytis. Y por último,
vamos con las bacterias, las enfermedades bacterianas. Estas enfermedades bacterianas, a diferencia de la de los hongos, nos van a atacar diferente, ¿verdad? En el caso de las bacterias no tienen todas esas etapas de desarrollo que veíamos en los hongos, que están las esporas que germinan, que forman tubo germinativo, que forman micelio y después nos dan el daño. Y por ejemplo, en el caso de las enfermedades fungosas, de que te llega una espora a que tú ves el daño, dependiendo de la enfermedad pueden pasar 4 o 5 días, o en algunos casos 2 meses para que te dé el síntoma, o en algunos casos pues más tiempo, hasta 90, 120 días para que te dé el síntoma. En el caso de las bacterias es diferente. Las bacterias son pequeños bastoncitos o bacilos que están en el ambiente, ¿verdad? Y esos bacilos, pues lo que llegan es, estos son, miren, las bacterias, no las vemos nosotros, porque son todavía más chiquitas que los hongos. Entonces, nosotros lo que vemos en las bacterias también es el síntoma, nada más vemos el síntoma, no vemos toda esa etapa de llegada y de colonización. Y entonces, miren, si esto fuera amplificado, esto es una hoja y esto es un estoma. Y esto que vemos aquí son las bacterias. Esas bacterias andan en el aire, en el ambiente, y esas no cumplen con todo ese proceso de germinar. Esas llegan directo a meterse y se meten por donde caiga, por los lenticelos, por los estomas, por las heridas, por el manipuleo que se haga de las plantas, a veces con las podas. Entonces las bacterias llegan directo a atacar. Y para que una bacteria me dé a mis síntomas, requiere de que la población dentro de la planta sea de millones de esos bastoncitos. Y entonces esos bastoncitos no se reproducen como los hongos. Un bastoncito se divide en dos se dividen en 4, y 4 en 64, 64 en 1600. Y de tal manera que cuando esos bastoncitos empiezan a entrar y a mí me dan el síntoma, me aparecen bacterias, pues no han pasado a veces más de 12 horas de que me llegó la bacteria. Por eso es que en muchos lugares, por ejemplo Morelos, que lo tenemos aquí cerquita, inmediatamente después de que cae una lluvia fuerte o una granizada o un viento fuerte, en automático la gente piensa en aplicar algo para las bacterias, cobres por ejemplo. Pero lo hacen precisamente porque ya se la saben que si hoy me llueve fuerte, al aire libre, al otro día tengo ya condiciones para bacterias. Y en agricultura protegida no es la excepción. Cuando yo tengo el síntoma de una bacteria, es porque la bacteria tiene apenas 12 horas que me llegó. Y entonces, si las bacterias tienen esa capacidad de ser tan agresivas en su colonización por su reproducción que tienen, por su multiplicación, entonces yo requiero de algo que también sea muy rápido para controlar bacterias. Y para controlar bacterias, en UPL tenemos el producto que más se vende para controlar bacterias en cualquier cultivo, el Casumín. Y este producto se usa para todo tipo de bacterias. Hay bacterias, las bacterias, a diferencia de los hongos, se clasifican solamente en positivas y en negativas. Hay unas que son positivas, donde ustedes van a identificar, si les digo Clavibacter michiganensis, es en las positivas. Y estas Clavibacter michiganensis son de las de difícil control. Y las negativas, pues son las bacterias más comunes, como las Xanthomonas, las Pseudomonas, las Erwinias, que se controlan más fácilmente. Pero en el caso de Casumín tiene efectos sobre ambos tipos de bacterias. Y entonces también para controlar bacterias, Vaxiplan me ayuda a nuestras formulaciones de cobres, pero sobre todo es Casumín por su rapidez para controlar bacterias. Entonces Casumín, que es casugamicina al 2%, pues hoy por hoy sigue siendo el producto más rápido para controlar bacterias. Si alguien tiene bacterias, cuando menos el 50% de la gente que tiene bacterias utiliza Casumín. El resto pues usan Agrigen o Finalbacter.
Los dos productos son buenos, pero la diferencia está en la rapidez de control. La sistemicidad de Casumín es más rápida. Entonces, para quien no conoce Casumín, esto es Casumín 2L, que es una coloración verdosa, azulosa. Y pues estas son muchas de las enfermedades que nos atacan en el cultivo de tomate, ya sea campo abierto o en agricultura protegida. Todas las enfermedades y cómo controlarlas. Esta es mi tarjeta de presentación y pues de mi parte les agradezco su atención, y si tienen alguna duda al final con gusto la respondemos. Por ejemplo, en el caso del tizón tardío, ¿qué se recomienda? Bueno, ¿qué algunas recomendaciones podría hacer para campo abierto? En campo abierto es más protegida, perdón. Protegida. Ahí es menos agresiva, pero igual el concepto es aplicaciones preventivas. Esa va a ser tu base. Aplicaciones preventivas, empiezo con aplicaciones de Mancozeb, de clorothalonil. Ya cuando me voy por el día, más o menos el día 30, a los 30 días, ahí tú tienes que pensar en algún producto que sea preventivo, pero que sea sistémico. Un Propamocar. Después puedes rotar con algún otro producto. En el caso nosotros recomendamos una Ciazofamida, un Radman. Pero cuando ya tenemos el mayor desarrollo del follaje, el mayor crecimiento del follaje, que tenemos condiciones para que se desarrolle una enfermedad, yo tengo que pensar en un producto sistémico, que puede ser ahí un Metalaxil. Y después, si yo ya empiezo a ver alguna mancha de ese tipo, solo que vea esporulación, aplico un antisporulante. Y ya después ahí me voy rotando con mis mezclas, Metalaxil con clorothalonil, Metalaxil con Mancozeb. Y de esa manera vamos rotando diferentes modos de acción. Pero yo ya, mi base va a ser los de contacto. Eso no los debo de, aunque aplique yo un sistémico, también puedo de forma simultánea uno de contacto. Mancozeb, clorothalonil, Captan, es la base, así como se los mostraba en el esquema. El mildiu, como les decía, ¿se acuerdan de la diapositiva de los omicetos? Los mildius están emparentados con Pythium y Phytophthora, entonces requieren el mismo manejo. Se los puedo repetir igual, como si fuera para los tizones. El mismo tipo de productos: Metalaxil, Propamocar, Ciazofamidas, y pues de la competencia, pues ni hablar. El mismo grupo de productos que funcionan para tizones nos van a funcionar para los mildius. Entonces el mildiu no se ataca con azufre también. Tiene muy poca acción. Lo que pasa es que son enfermedades que están por dentro, entonces lo que son productos de contacto pues no le van a hacer gran cosa, no le hacen nada por fuera. Haga de cuenta que le está aplicando pues una aspirina cuando la enfermedad es más grave. Sí. Bueno, pues les agradezco su tiempo, su atención. Les regreso el micrófono. Alternativas de innovación y tecnología para el sector de agricultura. Un fuerte aplauso, por favor.